Vamos a hablar con Marina Acosta, ella es directora justamente de la consultora Analogías. Nos vamos a meter de lleno en qué es lo que está pasando un poco para entender a través de un relevamiento que hizo la consultora, un estudio, de hecho, esto fue a fines del mes de septiembre, alrededor de 2.900 casos encuestados, donde dan mayores precisiones, ¿no?, de cómo hoy está parado el gobierno de Javier Milei, entre otros temas. Así que la recibimos. Hola Marina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marina, por este día feriado que sabemos que siempre es difícil Por un favor, viernes, pero por bueno, aquí favor. estamos. La verdad que ha sido un estudio, es un estudio que, para que ustedes sepan, lleva más de 50 páginas, un estudio muy exhaustivo, como siempre nos tiene justamente hecho analogías, algo que es una consultora más que importante. Una evaluación del gobierno, Marina, por un lado, de las expectativas por el otro, pero lo cierto es que hay algo más que interesante, ¿no? Porque yo me preguntaba, mirando a través de las páginas y leyéndolo un poco, en primer lugar te quería preguntar cómo está hoy, ¿no?, la imagen del gobierno de Javier Milei de acuerdo a este relevamiento que ustedes han hecho de aproximadamente, como yo decía, casi 3.000 casos, ¿no?, relevados. Mira, cuando nosotros tuvimos que titular este estudio, ¿no? A partir de los datos que registramos, Ujú. lo titulamos como el gobierno en crisis, ¿no? El Ajá. gobierno en crisis en términos de opinión pública. ¿Por qué? Porque vimos que del mes anterior a el gobierno sufrió un importante deterioro en lo que fue la aprobación de gobierno, porque cayó también la imagen positiva del presidente, que por primera vez Claro. presenta un diferencial negativo realmente muy importante de 12 puntos, Ujú. porque las expectativas económicas también van cayendo y Sí. porque observamos, ¿no?, muchas críticas de la ciudadanía respecto puntualmente del plan económico, además de, bueno, de haber aumentado también una problemática que el año pasado no estaba en la agenda pública, Ujú. pero que este año, a inicios de año, reingresó en el debate y es la corrupción, ¿no? Entonces, Claro. diría que todo el informe presenta luces rojas para el gobierno. Ujú. O sea, está atravesado por lo menos por una señal de alerta, en principio, que no Ujú, ujú. veíamos antes. Eh, No lo veíamos en tantos indicadores, ¿no? claro. Porque a veces por ahí el presidente, bueno, tenía un poco más de imagen positiva que de negativa, las expectativas económicas en algunos momentos eran más optimistas que Mm. pesimistas, pero la verdad es que lo que estamos viendo ahora es eso, hay mucha preocupación de la ciudadanía, ¿no? Claro, Marina, hay una pregunta también que es más que interesante, ¿no? Porque se les pregunta qué creen que ustedes, ¿no?, que el sacrificio de estos meses está sirviendo para resolver los problemas de la economía, y ahí la mayoría, más del 50%, opina que no. Esto, los que dio el relevamiento, ¿no? Y eso es, como vos decís, es preocupante y una alerta roja, porque es como, bueno, ya vamos casi un poquito más de un año y medio haciendo un sacrificio en todo sentido, ¿no?, para toda la sociedad en general, y que cada vez está siendo más difícil. Lo veíamos al presidente, ¿no?, que sigue con su campaña electoral y demás, diciendo, bueno, no aflojen, falta poco, pero parece que esto no tiene fin, ¿no es cierto? El tema del sacrificio, digo, para los que trabajamos todos los días. Sí, mira, la gente entiende que el programa económico que propone el gobierno presenta muchas inconsistencias, ese programa de gobierno que no le ha reportado a la ciudadanía, no mejoras en las condiciones de vida, es decir, ese orden macroeconómico que el gobierno dice ha logrado, que en parte es cierto, ¿no? Bueno, pero ese orden de la macroeconomía no llega, ¿no?, a la microeconomía, a la economía cotidiana, la economía diaria, y en ese sentido, bueno, aparece esto de no vale este sacrificio, ¿no? Porque precisamente ese plan no reporta ningún resultado positivo, ¿no?, para los trabajadores, para los jubilados. Hay una pregunta ahí también que nosotros hacemos después de las derrotas electorales que ha sufrido el gobierno de manera Ujú. contundente, tanto en Corrientes como en la provincia de Buenos Aires, y es, Sí. bueno, ¿cree usted que el presidente ha escuchado el mensaje de las urnas? Ujú. Tenés más del 50% de la muestra que te dice que no, ¿no?
Claro. Eso también de alguna forma habla, ¿no? De que la gente siente que este gobierno no escucha los reclamos. Tal cual, tal cual. Y por el otro lado, todavía, digamos, la situación económica, ¿no? ¿Cómo va a ser la situación en los próximos 2 años? Y también es como para prestarle atención, porque de alguna medida la mitad considera que en realidad vamos a estar peor y la otra mitad, prácticamente el mismo número, considera que vamos a estar mejor. Entonces es como que el país dividido, ¿no? En el centro. Dice, Sí. bueno, sigo haciendo el sacrificio, le tengo fe, le tengo confianza, y la otra parte dice, bueno, no, esto la verdad que no va para ningún lado, económicamente, ¿no? Sí, sí, ahí con el tema de las expectativas también Sí, sucede algo interesante, que es que por un lado, como vos decís, lo que notamos es mucha polarización en esto de, bueno, creemos que la situación económica en los próximos 2 años va a ser, la mitad te dice mejor, la mitad te dice peor. claro. Ahora, cuando a ese porcentaje lo pones en relación a otros dos, aparece ahí como una cierta contradicción, Ujú. y es que cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo está su situación económica respecto de un año atrás? Y ahí lo que te dicen es, mi situación económica está peor. Y cuando Ah. preguntamos, ¿y cómo cree que va a ser su situación Ujú. personal y familiar dentro de 2 años? Y ahí la gente te dice peor, ¿no? Claro, Es decir, vos tenés como un sentimiento general que se podría acercar más al deseo que tenemos todos de que a la Argentina le vaya bien, ¿no? Que las cosas claro. cambien Ujú. a nivel económico, pero después tenés la realidad misma que te dice, yo creo que voy a estar peor, ¿no? Porque efectivamente ese plan económico no derrama, ¿no? ningún beneficio, o muy pocos beneficios, Claro. o pocos beneficios, ¿no? Por ahí para una parte solamente de la ciudadanía, y tenés una parte de la población que está sufriendo, ¿no? Este Tal cual, brutal ajuste, tal cual. sí, y que sufre precisamente estas decisiones del presidente, que parece que en términos económicos no conducen a mucho. Y Marina, con respecto, por ejemplo, al caso Spert, ¿no? ¿Vos creés que tendrá o no incidencia lo que sucedió con esta confesión, ¿no? De haber recibido el dinero de Fred Machado, bueno, para financiar su campaña política en 2019, después renunció, ¿no? Después pidió licencia actualmente. Digo, ¿crees que va a tener incidencia ahora en las próximas elecciones de este 26 de octubre? Mira, nosotros no hemos medido todavía el tema, pero para no escapar a la respuesta, yo diría, en general, los casos de corrupción son muy sensibles para la opinión pública. Los casos de corrupción lo que hacen es, como de alguna forma, violar el contrato moral, ¿no es cierto?, que Sí, la gente entiende, los funcionarios asumen cuando están, bueno, esto, ¿no?, en la gestión pública. claro. Siempre tiene algún tipo de impacto, pero el tema es que lo que sucede aquí es que a los casos de corrupción, o a este caso de corrupción puntualmente, que es el tercer gran caso de corrupción después, ¿no?, de lo que sería lo que fue Libra en febrero, después Claro, con los audios de la Andis, y ahora, ¿no?, con claro, el esta caso de participación de... discapacidad y ahora este. Exactamente, Claro. tenés como esos tres grandes escándalos. Mm. Bueno, obviamente forman una serie, y además de eso, digamos, se tiene que poner en consonancia en general con lo que ocurre en Ujú. otros niveles. Por eso yo decía, si la economía estuviese funcionando perfectamente, si estuviese reportando los resultados que el gobierno prometió, Sí. por ahí, ¿no?, los casos de corrupción pasarían un poco más, bueno, desapercibidos o no tan atendidos, ¿no? Ahora, como estamos en un contexto de crisis general, donde la gente siente, ¿no?, que el gobierno está en crisis, por supuesto que esto esmerila mucho más Claro. a la gestión de gobierno, pero me parece, ¿no?, que en su conjunto va a tener impacto, sí. Va a tener. Y en cuanto, Sí. lo mismo crees en cuanto a la boleta, digamos, porque la cara finalmente de Spert va a estar sí o sí en las boletas, esto lo decidió la justicia, que no se cambia, que no se reimprimen, pero también por un gasto que a lo mejor se iba a hacer, la justicia finalmente dijo que no, pero Ujú. la Libertad Avanza dijo, bueno, lo reimprimimos nosotros, y ese dinero entonces uno se pone a pensar, ¿finalmente estaba? ¿Y qué Ujú. pasaba con el resto, no? Digo, el Garraham, los jubilados, todo lo que Ujú. se necesita, Ujú. ¿no? Porque me parece que eso Ujú. también es escuchable. Sí, sí, la gente entiende que el gobierno se ha alejado, ¿no?, de las problemáticas importantes, de que Claro. ha alejado también al Estado, ¿no?, de Ujú. áreas
importantes como la salud, la educación, la ciencia, bueno, ¿no? Las jubilaciones, etcétera. Por más que aparezca, digamos, la gente tiene, cuando la gente tiene un alto conocimiento, ¿no? De lo que fue el caso Spert, que su cara todavía continúe, ¿no? En la boleta única. Sí. Claro que para el gobierno es negativo, por eso quieren reimprimirlas o pedían reimprimirlas. Pero bueno, la ciudadanía es consciente de lo que ha pasado y digo, más allá de que aparezca o no aparezca la cara de Milei, yo creo que la ciudadanía de alguna forma va ¿no? En las urnas le va a dar otro mensaje al gobierno. Sí. Seguro, seguro. Marina, ha sido un gran placer, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hablábamos con Marina Acosta, directora de la consultora Analogías. Ya les digo, un estudio muy exhaustivo de más de 50 páginas que realmente vale la pena leerlo porque habla de una radiografía de cómo está actualmente la imagen del presidente y el gobierno nacional, cómo está llevando a cabo su gestión.